Dios le bendiga, mi hermano. Este es su programa T521, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Un programa donde analizamos ciertas cosas desde varios puntos de vista, pero siempre aplicándole la palabra de Dios. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Joan desde la República Dominicana, un joven de 18 años que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y me ha llamado la atención, yo lo conocí en uno de esos chats que tenemos en WhatsApp, pero me llamó la atención que él es dedicado a la palabra, parece que estudia la palabra, su vocabulario en cuanto a la palabra es muy bueno y me gusta que a su temprana edad él está buscando aprender más de la palabra. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Robert Poole, como siempre, y les pedimos que cada uno de ustedes que nos están mirando, que se suscriban y también compartan esto para que este programa sea de bendición a los demás. Joan, Dios te bendiga y si tú quieres decir algo antes de empezar, puedes saludar al público de nosotros. Amén. Bueno, que Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús, como dice nuestro hermano Bruno, y respondemos al nombre de Joan, apellido Rodríguez, y bueno, doy gracias por la invitación para estar compartiendo así con ustedes. Amén. Dios bendiga. Amén. Joan, ¿a los cuántos años tú conociste al Señor? A los 14 para 15. 14 para 15. Tú tienes casi 4 años en el Evangelio. Amén. ¿Qué te influyó más a estudiar la palabra de Dios? Porque tú puedes comentar en cuanto a eso, pero la mayoría de jóvenes lo que les gusta es estar en los conciertos, quieren aprender a tocar un instrumento, quieren cantar, quieren estar en cosas así, actividades de la iglesia. Es muchas veces difícil y tal vez ahora sea más prominente eso, que jóvenes quieran aprender la palabra de Dios por los debates que se están haciendo en líneas y esas cosas. Pero, ¿cómo te nace a ti el escudriñar la palabra de Dios e irte un poco más profundo de lo que normalmente un joven de tu edad haría? Bueno, yo no sabría decirle bien, pero yo digo que sería por necesidad, porque mayormente nosotros estamos en un grupo, ¿verdad?, cristiano, que se comparte mucho la escritura. Y bueno, yo diría que me gustaba leer, me gustaba aprender. Y cuando, por ejemplo, yo nací en una iglesia, pero en esa iglesia los jóvenes no eran muy activos. O sea, a mí me molestaba el hecho de que siempre se vivía comentando de pelota, de cosas de humanas, digámosle así, ¿verdad? Entonces luego cuando empecé a compartir con otro tipo de personas de otras congregaciones, ahí empecé a sentir la necesidad de aprender porque siempre me doy cuenta de que no sé muchas cosas. O sea, como no sé, necesito saberlas. Entonces, a causa de eso, entonces eso me insta a que yo investigue, el saber que no sé. El ambiente en que uno se maneja influye en eso. Depende de la iglesia donde uno esté, seguramente uno se va a manejar. Si la iglesia es una iglesia liberal, uno va a ser liberal. Si es una iglesia que estudia la palabra, uno estudia la palabra de Dios. ¿Tu familia es cristiana o tú eres el único cristiano? Yo soy el único cristiano, tristemente. Oh, man. Vamos a orar por tu familia, porque yo sé que tú estás haciendo un buen Amén. ejemplo entre ellos, para que ellos también vengan a conocer a Jesucristo y tengan el cambio que tú tienes. Amén. Robert, ¿tú tienes alguna palabra? Sí, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad y a nuestra audiencia que nos escucha en esta hora. Y recuerdo yo que en República Dominicana, cuando nosotros íbamos a la escuela bíblica, siempre había una competencia saludable de conocer de la palabra de Dios. Y eso es lo que inclina a uno más al estudio de la palabra de Dios. Al llegar a este país, como que no había tanto eso. Entonces, entiendo la línea por qué Joan se ha inclinado al estudiar la palabra de Dios. Pero una de las cosas, en el libro de los Hebreos nos dice, muchos pudiendo haber sido maestros, todavía es necesario que se le dé la leche espiritual. Pero una de las cosas, Joan, que esos versos en el libro de los Hebreos es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas personas que tienen 10, 15 años
en hebreo nos dice que era necesario ya para esa edad poder ser maestro, haber adquirido conocimiento de la palabra de Dios, pero es necesaria la leche espiritual todavía. Pero hay otra enseñanza que esa nos da, que muchas veces no la percibimos, y es que es necesaria la leche espiritual. Porque muchas veces cuando no hay ese fundamento y nos vamos a profundidades, es ahí donde entonces podemos distorsionar o podemos entrar en creencias erróneas. ¿Cómo tú te has asegurado que a tu temprana edad tú puedas entender ciertas verdades básicas y a la misma vez entrar en profundidades bíblicas? Bueno, yo en sí a eso le tengo miedo, ¿por qué? Porque tú te topas con tanta cosa en el camino, tantas enseñanzas, tantos tipos de maestros, que a veces la cantidad de conocimiento te confunde. Y a veces, personalmente, a veces yo no he sabido en qué creer y lo que hago es persistir en mi creencia. O sea, aunque quizás no tenga argumento, aunque quizás no tenga cómo defenderme, tengo miedo de desviarme. Entonces, también mi conciencia me dice que puede que no sea que yo me esté desviando, sino también guiándome al verdadero camino. Entonces, es algo que realmente a veces me estresa la mente, pero entonces yo oro y cuando oro yo siento paz, siento tranquilidad y ahí Dios me dice, estate tranquilo, que con el tiempo, o sea, yo no me siento condenado, no sé si me doy a entender, porque hay enseñanzas que son como fundamentales, como el concepto de la Trinidad, que cuando uno empieza a aprender ciertas cosas, uno dice, ¿será esto verdad? Porque hay muchas aparentes verdades con muchas lógicas, pero que al final no tiene lógica escritural. Y a ese tipo de conocimiento yo personalmente le tengo miedo y por eso me limito. Y digo, bueno, todavía soy joven, todavía tengo tiempo, demasiado, si Dios me lo permite, de aprender muchas cosas. Por ende, me voy a guiar de mis tutores espirituales. No me muevo, no cambio lo que creo, aunque sí en cierto momento, digámosle así, mi mentalidad está divorciada de mi corazón. Quiero y siento creer una cosa, aunque de una manera u otra el conocimiento quiera desviarme. Pero mucha madurez a tu temprana edad, mucha madurez a tu temprana edad, porque una de las cosas que tenemos que entender que hay cosas básicas, específicas, como que Jesús es Dios, que Jesús vino en carne, que Él murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, de que Él nació de una virgen, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, tres personas distintas, de que la palabra de Dios es inerrante, infalible y es la palabra inspirada de Dios. Esos son doctrinas básicas. Pero lo que tú estabas diciendo eso, si tú escuchas algo que tú ves que quiere como de una forma u otra hacer tambalear ese tipo, esa base que tú tienes. El libro de Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. En otras palabras, que en la misma Biblia Dios reconoce que va a venir esa instancia, pero Él está diciendo, cesa de escuchar esa enseñanza que entonces te hacen divagar. En el momento que tú estés escuchando de que Jesús no era Dios, de que Jesús era una persona histórica, y he conocido personas que han comenzado bien, pero por estar brincando de un lado a otro, entonces ha sucedido con estas personas de que se da en ello el caso de Santiago, que son traídos y llevados por todo viento de doctrina, porque no teniendo raíz y queriendo brincar a diferentes conocimientos y no tienen raíz en nada, pues entonces fluctúan. Y es bueno que a tu temprana edad tú tengas esa madurez. Amén. Tú sabes que yo estaba leyendo en 1 Corintios 8, creo, donde dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el conocimiento en sí solo te puede envanecer, porque tú puedes decir, como yo sé esto, muchas veces tú menosprecias al que no sabe. Yo puedo dar testimonio de Joan, que muchas veces en el grupo, aún él tiene su creencia, él nunca menosprecia al otro. Y en ese versículo, en ese capítulo que yo estoy citando, se hablaba de los ídolos y muchas veces estaba lo que se quería decir, que aún
las personas sabían que el comer algo sacrificado a los ídolos no quería decir absolutamente nada, pero ese conocimiento te podía envanecer y tú podías menospreciar al otro. Más, si tú tenías amor por el otro y el otro tú sabes que se podía perder por eso, entonces tú dejabas de comer. Entonces el conocimiento y el amor van de mucho. Pero yo tengo también, y estoy dando mucho testimonio yo, porque él es humilde también. Yo me acuerdo que él mandó un mensaje y dijo, bueno, hemos discutido muchas cosas en este chat, pero yo tengo que dársela a Bruno y a García, porque que ellos dijeron es verdad, porque ellos tienen fundamento bíblico, pero yo en cuanto a esto no tengo. Pero, Johan, ¿cómo tú ves la situación en República Dominicana en cuanto a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios? Por ejemplo, vemos este lado de bueno, que ya estamos acostumbrados a llamarlos rabacucos, donde vienen con cierta doctrina que aparentemente no tienen ni base bíblica. Hay gente que la siguen, aún no tienen base bíblica. Usted sabe, por ejemplo, que nuestro hermano José García ataca mucho ese tipo de línea, el hecho de cómo practican ese tipo de evangelio. Y yo le he dicho a él que yo soy conservador por la cuestión que, por ejemplo, abarcaba nuestro hermano Robert, que es por causa del amor, que hay cosas que no tienen la capacidad de entenderse y lo que hacen daño. Y un ejemplo es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 habla de estos dos grupos, unos que son conservadores a causa de su conciencia religiosa, que a causa de que ya tienen eso inculcado, normativas legales, ¿verdad?, del judaísmo, de la ley, ese tipo de cuestiones, ya no hay forma de que se les cogen de eso. O sea, aunque quieran desviarse o creer otra cosa, teniendo el conocimiento y la accesibilidad a él, como que no hay forma, porque ya su corazón y su conciencia está interrumpida con ese tipo de creencias. Y lo que digo es que ese tipo de línea conservadora, en el sentido extremista, no lo veo como algo pecaminoso, ni como algo satánico tampoco, ni digno de condenar, como los judaizantes, que Pablo dijo, dejen a esa gente tranquila, no los juzguen, no los condenen, pero ustedes tampoco, que ahí es que yo me quedo tranquilo, no condeno a aquellos que diferimos en puntos que yo entiendo que quizás no sean de salvación. Y bueno, creo que el extremismo no es malo siempre y cuando no se juzgue a otros como impíos, y tampoco veo el conocimiento como algo malo tampoco, siempre y cuando se ame y se tolere, digámosle así, la ignorancia escritural de los demás. Y algo que quiero sobresalir del contexto de Romanos 14 es que Pablo le da más fuerza al grupo que es débil en la fe. Él le llama débiles en la fe en el sentido del conocimiento, por el hecho de que él dice, mira, está bien, o bueno, déjame ir a la palabra porque no me acuerdo literalmente del texto que quiero hacer recalcar. Él dice de la siguiente manera, ok, el verso que ando buscando es el 14 en adelante. Dice, yo sé, Romanos 14:14, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pablo le está dando la razón y dice, miren, ustedes en el sentido del conocimiento tienen la razón. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En el caso de ellos, no le impongan el conocimiento para que dejen ese legalismo, porque al final lo que ustedes hacen es desviarlo de la fe. Si alguien cree una cosa y tú le pones el conocimiento y él persiste, déjalo tranquilo. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Él dice, mira, lo que usted decía, ¿verdad? También acerca de 1 Corintios 13, que el amor supera todas las cosas. No sé si ese era el contexto. Creo que o 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10 también hablan de la comida de los ídolos. Pero quiero hablar del 13 por el hecho de que fomenta al amor. Y dice, esto vale por encima de todas las cosas, que lo toman el conocimiento. En algún momento perecerán. Por ende, él atribuye y da más valor a la condición del legalista y en el sentido de que el conocimiento al final no salva. Está diciendo, mira, está bien el hecho de que tú enseñas la verdad, pero hay verdades que harán que otros se pierdan. Por eso mejor, si ellos no se pierden con su creencia, es bueno no atacarlo, pero sí instruirlo, y si no se dejan instruir, entonces dejarlo tranquilo. Y un ejemplo es que hay personas que cuando lo sacan, digámoslo así, para donde usted me llevó, lo que son llamados rabacucos, se vuelven al libertinaje, se tiran de un extremo a otro, y por eso es bueno tener un balance. Pero hay gente que no tiene la capacidad de tener ese balance, y cualquier tipo de conocimiento le hace daño. Entonces, lo que quiero en sí decir es que Pablo dice, está bien lo que tú enseñas, está bien lo que tú dices, pero si por esto alguien se pierde, deja de enseñarlo. Si por esto alguien se pierde, deja de instruirlo de esta manera, porque al final lo que haría es corromper su mente. Amén. Sí, tú sabes que Pablo hace eso
en dos tenores, primeramente en lo de la comida y otro era en los de guardar días de reposo. Y Pablo está ahí haciendo la analogía de que obviamente hay personas que son más maduras que otras. Entonces recae sobre la persona madura sobrellevar la debilidad del que es menos maduro. Si yo sé que no hay sino un solo Dios. En otras palabras, que lo sacrificado a los ídolos, yo me lo puedo comer. Pero si yo entiendo que hay una persona ahí inmadura, que eso le va a molestar, que de hecho va a pecar, porque tengo esa libertad en Cristo, yo sé que no es nada, ahora yo voy a comer eso delante de ellos. Entonces Pablo está diciendo, tú que eres maduro, no hagas eso, sobrelleva esa debilidad de esa persona. Y él dice lo mismo acerca de guardar los días. Tú sabes que hay unas 7 fiestas judías, el sábado es uno incluido. Y él dice, algunos juzga diferente día a día, otros considera todos los días iguales. Dice, cada uno esté consciente o perfectamente convencido de lo que cree. Pero si hay alguien que guarda algún día o una fiesta, yo que no lo guardo, no debo de juzgarle, no debe criticarle. Porque, de nuevo, como tú estabas diciendo, no es un punto soteriológico, salvífico. Entonces, no lo critico y él que lo guarda no debe criticarme a mí. O sea, que debe haber un balance porque realmente nada malo se hace con guardar un día o no guardarlo. Por ende, Pablo habla que debe de haber como una relación más de permisibilidad entre ambos grupos. Habiendo dicho eso, ¿cuál es el reto que tú como joven y quizás en tu iglesia, cuando tú siendo 18 años, tú llegas a tener algún conocimiento que todavía un adulto en la iglesia, un líder o un maestro en la iglesia no lo tiene? Pero entonces tú te encuentras ahora recibiendo una enseñanza que tú sabes que no es así, pero él es un adulto. O una persona ya. Entonces, tú no quieres corregirle en su cara porque parece irrespeto. ¿Cómo tú manejarías esa situación? No sé si ha dado el caso en ti o con otros jóvenes, pero ¿cómo tú manejarías esa situación? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque, por ejemplo, en mi caso, mi pastor es muy humilde. Y si él dice cualquier cosa, algo que a veces se hace en mi iglesia, que por ejemplo yo lo corregí porque no me gustaba, era que si alguien decía algo, por ejemplo, yo digo, pero porque yo estoy predicando, pero cuando Moisés construyó el arca, ellos agarran y te paran. Dicen, no, fue Noé. Y te corrigen para que el pueblo reciba un mensaje correcto. Entonces yo agarré y dije que esas son cosas que evidentemente nadie la cree, que si yo la digo, por ejemplo, quizá nadie se percate porque todo el mundo sabe que eso no es, que no son cosas dignas de parar un mensaje. Ahora, si yo digo una herejía, yo digo, si yo me equivoco y digo algo que esté mal, que sea una cuestión de salvación, eso sí es digno de que se interrumpa un mensaje. Y un ejemplo, yo en una ocasión no lo hice, mi pastor dijo eso, una herejía o entre comillas una herejía, en el sentido de que él hizo una analogía de la muerte de Cristo como Padre, ¿se entiende? Y él dice que así como Cristo es el mismo Dios, y comparó como un concepto unicitario, que como Cristo es Dios, también es el Padre, y como es el Entonces, Padre, Él murió para otorgarnos como herencia la salvación. Él vinculó la herencia, ajá, hermano Bruno. no digo que como Cristo y el Padre son uno, entonces si Cristo murió, el Padre murió también. Más o menos ahí querido. Más o menos la enseñanza que él quería dar era que cuando un padre muere deja una herencia. Cristo, como Dios es el Padre y no dio una herencia, entonces el problema radica en que se le tituló a Cristo como el Dios Padre en la cruz para dar la analogía. Entonces, aunque sea una analogía, no puede tildársela a Cristo como si fuese el Padre. Entonces, después del mensaje, yo bueno, venga acá, esta analogía no se puede utilizar, aunque sabemos que Cristo no heredó la salvación en ese sentido, pero no puede tildársela a él como el Dios Padre. Y él me dijo, es verdad, es que así. Entonces, con ese tipo de cuestiones así, allá son muy abiertos, compartimos, son muy humildes y no hay problema con ese tipo de cuestiones allá.
Wow, ahí vemos una madurez muy fuerte del pastor también. Bueno, parece que tú estás emulando al pastor, porque si él es humilde para aceptar que un jovencito, porque la Biblia dice a los mayores como que si fuesen, a los de nuestra edad, como si fuesen hermanos, a las jovencitas como si fuesen hermanas, los adultos como si fuesen padres. Y el hecho de que él te escuchó, bueno, pues es bien comendable. Joan, ¿dónde tú te ves en el futuro? ¿Tú quieres ser maestro? ¿Crees que tienes el llamado a ser pastor, evangelista? ¿Tú tienes un llamado o tú tienes más? Porque dice la palabra de Dios, el que desea obispado, el que desea. Es decir, que uno puede desear ciertas cosas. ¿Qué es lo que tú deseas? Podemos decir músico, tú puedes ser músico de la iglesia, no tiene que ser nadie relacionado con... Yo quiero ser evangelista. Okay. Evangelista. El pastorado es algo muy complicado. Uno dice de que... ¿Cómo? Dale. ¿Quieres ir por el lado fácil? No. Sí, el pastorado es demasiada responsabilidad y madurez. Y la gente cree que eso es, no, que soy pastor. Ser pastor, yo no sé si van a entender, pero ser pastor es ser pastor. O sea, no son cualquier cosa, ¿no? Es demasiado grande como para que sea muy osado y que no es mi interés, ¿no? Sí, fíjate que hay mucha gente que ignoran, pero el pastorado es el único ministerio duple, porque todo pastor es a la misma vez maestro. Y aún en el griego, nosotros vemos en Efesios capítulo 4, que cuando dice a uno constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, tiene un artículo definido ahí, pero entonces tiene dos funciones elementales, que es pastor y maestro. No todo maestro es pastor, pero todo pastor tiene que ser maestro. Ahora, hay mucha gente hoy por hoy peleando para ser pastor, desconociendo la responsabilidad, como tú dijiste, y lo complicado que es, porque muchas personas piensan que meramente predicar, ser bien visible, predicar en la iglesia de vez en cuando, pero eso conlleva demasiadas cosas. Pero si Dios te llama a ser pastor en vez de evangelista, ¿tú aceptarías? Dios, claro, sí. No hay de otro. Joan, en el ámbito secular, tú sabes que hay gente que es cuando se convierten, y vamos a suponer tú quieres ser evangelista, se olvidan de lo secular, bueno, no tengo que ir a la escuela, o si van a la escuela terminan la escuela y no se meten a hacer una carrera. En el ámbito secular, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Tú piensas tener una carrera? ¿Vas a la universidad? Sí. Yo sí creo que ¿Cuál es la carrera que tú estarías interesado? Bueno, hay varias. Por ejemplo, lo que yo siempre he querido hacer desde pequeño es docente, maestro, o de lengua española, ciencias sociales o ciencias naturales. Pero ¿qué pasa? Que acá en República Dominicana a veces es complejo conseguir ese tipo de trabajo. Entonces yo no quiero estudiar algo que al final no lo quiere ejercer. Entonces he dado cabida también al hecho de estudiar ingeniería en sistemas o dentista. Pero lo que quiero ser, lo que siempre he querido es ser docente. Mira qué bien. Déjame hacerte una pregunta. Yo no sé si ya tú predicas en la iglesia y todo eso. Sí. Ok, parece que ya superaste eso, pero hay una problemática que surge con la juventud, que muchas veces hay una cierta timidez. ¿Cómo tú lograste sobrepasar esa etapa? Yo diría que la costumbre. O nunca fuiste tímido. No, yo soy muy tímido. Ciertamente soy muy tímido. Para ese tipo de cosas es muy vergonzoso. La primera vez que a mí me dijeron, y no solamente la primera, es difícil porque a veces uno como que los nervios le borra la mente, se le va todo, o sea, eso le quita toda la palabra a uno. Entonces, son etapas, yo digo que eso son etapas y que al final hay que enfrentarla. Entonces, si uno no enfrenta una etapa, al final se queda ahí. Cuando se te borra toda la mente, tú lo que tienes que decir, el espíritu me está cambiando el mensaje. Entonces tú ¿Qué tú le aconsejarías a otros jovencitos de tu misma edad
que quieren ser predicadores y evangelistas? Bueno, que estudien las escrituras. Porque hoy en día, por ejemplo, los dominicanos dicen, cuando explican un texto bíblico, dicen, lo voy a explicar como un evangelista, atribuyendo, por ejemplo, el hecho del lenguaje evangelista, al menos aquí en Dominicana escucharon eso, como algo que no está fundamentado en un contexto bíblico, que dicen ciertas cosas que se salen totalmente de lo que la Biblia quiere decir. Y bueno, yo diría que el que quiere ser evangelista, que estudie la palabra, porque ahorita se inventaron, por ejemplo, los 5 ministerios, y algo que yo veo que tienen todos en común es que todos son maestros, un apóstol, lógicamente, un profeta, al final disertamos un mensaje y una enseñanza, un evangelista, a Timoteo, Pablo le dice que cumpla su ministerio, que sea evangelista, pero dice que enseñe, que exhorte, y siempre le insta a que escudriñe las escrituras. Entonces, al final, todo el que predica debe de estar capacitado para dar una enseñanza. Y bueno, eso depende también de las condiciones de la persona, porque de una manera u otra, siempre y cuando no sea herejía lo que enseñe, estaría bien, diría yo. Ha sido muy buena la conversación contigo, pero me gustaría oír, tal vez, antes de terminar, ¿cuál sería el consejo que tú tienes para la juventud dominicana en general? ¿La juventud dominicana, cristiana o juventud plena? Dale a los dos, dale primero a la cristiana y después a la no cristiana. Ok, bueno, para los cristianos, yo diría que, como dice Pablo, ocúpense en las escrituras, ocúpense, lean la palabra, porque al final lo ven como algo de entretenimiento, a veces uno se embulle y se entretiene debatiendo, compartiendo la escritura, pero Pablo en Filipenses se desglosa de una manera tan sentimental, diciéndole, mire, yo quiero partir con Cristo, pero no quiero, o sea, siento una necesidad tan grande por el cuidado de la iglesia, que al final lo único que da ese cuidado es las escrituras. Entonces, si nosotros desconocemos la palabra, de una manera u otra, somos o malos, no diría pastores, pero al final, lo que sea que seamos, malos defensores, porque al final Pablo se postula como un defensor de la doctrina. Dice, miren, yo temo irme. Y él siempre lloraba a causa de eso y dice que eso estremecía su corazón. Entonces, a los jóvenes yo le aconsejaría que estudien las escrituras y que si tienen algún ministerio artístico, lo que sea, que todo eso debe estar fundamentado en las escrituras y que una cosa no puede desalinearte de la otra. Entonces, eso es lo que yo quiero, que los jóvenes estudien, lean, para que de una manera u otra hablen con fundamento y pues no seamos, digámosle así, una generación futura que al final no, o sea, descuiden el cristianismo. Y bueno, eso es lo que creo que debería de hacer todos los jóvenes. Amén. Y para los no. ¿Y los jóvenes seculares? Los jóvenes seculares. Sí, los que no son cristianos. ¿Qué consejo tendrías para ellos? Adiós, que prueben a Jesús, que se aventuren a conocer algo que ellos nunca han conocido, ya que hay veces que el ser humano dice, no me gusta el cristianismo. Yo le digo, pero tienes que probarlo primero. Y algo que yo usaba en el Politécnico cuando estudiaba para predicarle a los jóvenes, yo me la acercaba con una pequeña analogía, una pequeña parábola, diciéndole concerniente a los jugos, mira, si tú siempre has probado el jugo X y no has probado ¿tú acaso puedes decir que este no te gusta? ¿Cuál te gusta más? Siempre me decían, porque este es el único que he probado. Y yo le digo, aventúrate a probar el otro, que es el Evangelio, para ver si te gusta. Y si te gusta, que será así, pues te aventuro pues a que lo haga. Entonces, al final, que busquen a Cristo, que eso es lo más bello, lo más grande que hay. Y nadie se arrepiente de buscarlo a él, sigue su pecado. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga, Joan. Yo espero que esta no sea la última vez que tengamos un programa juntos. Ya la próxima tú vas a estar un poco más suelto con nosotros. Yo sé que tu mamá... Amén, Dios mediante. Sí, yo creo que tu mamá te está llamando ahí que vaya a cenar. Dios te bendiga y muchas gracias. Y para mí realmente fue un placer conocerte. Es la primera vez, mi hermano Bruno me dijo, tenemos un jovencito de República Dominicana, no tenía idea quién era, pero realmente fue un placer conocerte y que Dios te bendiga mucho. Y estamos a las órdenes por aquí. Dios le bendiga, mi hermano. Este fue su programa P521, T521, examinándolo todo y reteniendo lo bueno hoy con nuestro hermano Joan, que nos ha dado el placer de tenerlo y ver un joven que es consistente con la palabra de Dios y que busca a Dios de verdad. Yo creo que todo el dominicano que sigue el ejemplo de este muchacho va a tener un buen país y todo le sigue.
Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.